Buenas, otra vez. ¿Cuánto tiempo, Miguel? ¡Wow! Wow, man. Sí. Mío, sí, tengo sí, con sí. esta tuberculosis que no se me quita. Yo te extrañaba tanto. Man. Hola, Miguel. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo tú estás? Ay, ¿cómo está? Hola, ustedes. Nada, ¿Qué bueno. tal? También. Yo estoy bien. ¿Y tú? Yo muy bien. Tienes que tratarte esa gripe, man. Eso no es normal. Demasiado tiempo. Les dije ¿cómo es? Que Leti no iba a estar aquí 2 semanas. Y quién sabe. Así que por ahora está Miguel. Hola. Se lo van a tener que ¿Eh? guamear. Aguantar. Empecé la frase muy mal. No debí empezarla como la empecé. Disfrutar. Gozar. Bueno. Como ya vieron cuando le dieron a play, vamos a hablar del making of de El Mago de Oz. Estos 2 episodios contigo han sido para la comunidad. Sobre la comunidad. Bueno. Para. Uno sobre más que el otro. Pero todo el mundo, o sea... Yo creo que nosotros cuando hacemos episodios de película, siempre decimos que van a haber spoilers, pero esta película salió en 1939. Si usted no la ha visto. Bueno, that's on you en este caso. Pero igual, rápidamente, esta película se trata de una niña de Kansas, un perro que se llama... pero que se llama Toto. This is insane. Un tornado y un camión de baldosas amarillas. De ladrillo amarillo. Un camión de un camino. Ay, Dios mío. Yo tengo los lentes porque ni yo sé lo que yo escribí. El Mago de Oz se estrenó en 1939. Hoy en día es una de las cintas más queridas y recordadas y no sé, que más impacto han tenido en la historia del cine de antes y de ahora. Pero detrás de todo esto hubo un escritor fracasado que se reinventó como cuentista de niños, 10 guionistas que se pelearon por crédito, 4 directores distintos, un actor que casi se muere envenenado, una actriz que se prendió en fuego en cámara, un doble de riesgo que terminó con daños permanentes de por vida, y una adolescente de 16 años a la que el estudio le daban anfetaminas para adelgazar y barbitúricos para dormir. Esta es la historia del Mago de Oz que vamos a contar hoy. Esto no es Wicked, así que no esperen que yo me vaya por ahí, que eso no va a pasar en este episodio. Lo de Wicked vendrá en su momento algún día. Antes de hablar de la película, hay que hablar sobre el creador de Oz, Lyman Frank Baum, que nació en 1856 en Nueva York, en el seno de una familia con dinero por petróleo. Diablo. Yo quiero. Así es que bueno. Ese dinero de familia, el dinero de familia no se acaba. No diga que es un milloncito, no, eso se puede. No, esos cuartos no se acaban. Esa familia está todavía comiendo de ese dinero. No sé, te apuesto, no sé. Wow. De chico, él era muy enfermizo. Tenía el corazón débil, lo que obligó a pasar mucho tiempo encerrado en su casa. Y ahí desarrolló una imaginación. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? No, yo ni leo, muchacho. Mira mi lente aquí. Ah, muy bien. Está como aquella. No me haga, ¿eh? Ay. Eso le hace desarrollar su imaginación. Pobre niño. Claro, porque imagínate, lo único que podían hacer era leer. Trancado. Y lo mejor para eso, para desarrollar la imaginación, es leer. Antes de convertirse en escritor, Lyman, ahora no me acuerdo cómo se pronuncia, prueba con una cantidad enorme de oficios distintos, casi todos con resultados mediocres o fracasos. Él criaba gallinas, dirigió una cadena de teatros de variedades. ¿Para qué él trabajaba con tanto cuarto? O sea... Porque quería hacer algo con su vida. Sí, pero tiene dinero, loco. O sea, que tú no hicieras nada. Nada. Gastar dinero. O sea, eso es un trabajo válido.
Yo igual quisiera hacer algo. Claro, uno lo haría sin las preocupaciones. Yo con dinero. O sea, mira. que si tú con dinero te dicen, ay, vean a esta película como principal, tú no lo vas a hacer. No, ahora es diferente también. Me hago influencer, qué sé yo. Gasto dinero. Pero en aquel tiempo... Pero Miguel... Pongo un negocio de algo ahí. O ese trabajo. No, pero que trabajen otro por mí. Igual, En fin. ese trabajo. En fin, hay cosas que no entiendo. Qué loca. ¿Qué yo estaba diciendo? El chico. Él era actor y dramaturgo. Que no pegaba una. Vendió aceite para maquinaria viajando por el Medio Oeste y hasta puso una tienda de artículos variados en Dakota del Sur. Pero ahí terminó esa tienda quebró. Ahí mismo en Dakota se pasa después a dirigir un periódico local que también fracasó. Con casi 40 años y una familia que mantener, se mudó a Chicago y finalmente encontró su lugar escribiendo cuentos infantiles. En el año 1900 publicó El maravilloso mago de Oz, ilustrado por W. Denslow. Y el libro es un éxito de inmediato, vende más de 1 millón de copias en sus primeras décadas y se convierte en una de las obras más populares de la literatura infantil estadounidense. Pegó una. Digo que ese libro de verdad es excelente. La historia es excelente. Este chico, el Lyman Frank, siempre dijo que quería escribir cuentos de hadas modernos sin las partes más... o sea, él no quería hacerlo igual como estos cuentos clásicos europeos. Él quería hacerlo sin la moraleja explícita que tenían todos los libros de la época. Él quería que Oz fuera puramente para entretener. La crítica académica con el tiempo ha leído en el libro otras capas. Hay quienes ven en El hombre de hojalata, El espantapájaro y el león una alegoría sobre el trabajador industrial, el granjero y el político de ese tiempo. Aunque el propio autor, Lyman, nunca confirmó ninguna lectura política de forma directa. El éxito del libro obligó a Lyman a escribir una secuela tras secuela. Llegó a publicar 13 libros más ambientados en Oz a lo largo de su vida y la editorial siguió expandiendo la serie después de su muerte, con otros autores continuando la saga. Yo no me gusta eso. Ese universo salió de esa cabeza y creo que debió de quedarse ahí. O bueno, no sé. Es negocio también, o sea... Tendría que leerlo a ver si... Tiene que ser algo como muy fiel a él. Para que sirva. El caso es que en el universo de los libros, a diferencia de la película, Oz es un país real. Un lugar físico que existe en el mapa de ese mundo de fantasía. No un sueño ni una alucinación. Ay, mamá, aquí vamos. Ay, Dios mío. Lyman además quedó tan enganchado con su propia creación que en 1914 fundó su propia productora en Hollywood, Oz Film Manufacturing Company, para llevar sus historias a la pantalla. Produjo varias películas mudas ambientadas en Oz. Ninguna funcionó en taquilla y la compañía cerró poco tiempo después. Antes de eso, en 1902, el libro ya se había adaptado como un musical de Broadway, con gran éxito, un espectáculo mucho más cómico y distinto a lo que después haría MGM, que es lo que hemos hablado hoy. En 1910 también se filmó una versión muda a cargo de la Selig Polyscope Company. Y en 1925 hubo otro intento de largometraje mudo, esta vez producido por I.A. Chadwick, con Larry Semon como el espantapájaros Oliver Hardy como el hombre de hojalata. Esa versión también fue un fracaso comercial. Lyman muere en 1919 sin llegar a ver ninguna adaptación exitosa de su historia más famosa. Y bueno, eso vino 20 años después, en verdad. Durante los años 30, la fantasía como género directamente no vendía en taquilla. En Hollywood, los estudios preferían musicales, dramas de mafia o comedias, algo que reflejara o distrajera de la Gran Depresión y de la guerra que se venía en Europa. El productor Samuel Goldwyn de MGM, Goldwyn es la G de MGM, llegan a comprar los derechos del libro de Lyman
pero nunca logran sacar el proyecto adelante y los derechos quedan ahí sin uso durante años. Tú sabes que... Ay, digo... No me miren. No me miren, no me miren. Goldwyn, el actor Tony Goldwyn, el de Scandal y que hace, qué sé yo, qué más hizo él. Él tuvo en Hacks. El de Ghost, el malo de Ghost. El nieto de O sobrino, qué sé yo. Datos. Y hay que darlos. No eran buenas cosas, ¿no? No había nada más bueno que los chismes de Hollywood de esa época. Porque eran unos líos. Los de ahora son unos niños de teta. Pero bueno, en 1937, cuando Walt Disney estrenó Blancanieves y los 7 enanitos, la primera película animada de larga duración de la historia del cine, y resulta un éxito comercial enorme, de un día para el otro, la fantasía deja de ser un género de riesgo y se convirtió en una apuesta bien atractiva. Louis B. Mayer, el jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer, le compró los derechos a Goldwyn por $75,000 en junio del 38, decidido a competir directamente con Disney. Estoy un poco confundido porque como que se lo compró si son de la misma empresa, pero está bien. Quizá para producirlo él y quedarse él con él. No sé qué está pasando ahí. Esa época de los estudios se manejaba muy diferente todo. MGM en ese momento era el estudio más rico del mundo, pero incluso para ellos meterse de lleno en el Technicolor era una apuesta cara y arriesgada. El proceso era muy costoso, requería una cantidad enorme de luz y calor en el set, y todavía en esos años muchos espectadores se quejaban de que las películas a color, igual que antes había pasado con el tema del sonido, les provocaban dolor de cabeza. ¡Wow! Bueno, nosotros no vivimos eso, así que déjame no burlarme. No, es diferente. MGM ya había probado el color en secuencias sueltas desde los años 20, pero se decide a dar el salto completo con 2 producciones grandes al mismo tiempo. Una película musical con Jeanette MacDonald y Nelson Eddy, y con El Mago de Oz. Mervyn LeRoy, un director de una gran trayectoria en Warner Brothers, es contratado por MGM con un salario muy jugoso para producir la película. LeRoy quería en realidad dirigirla él mismo, pero el estudio decide que solo se quede como productor. El primer guionista asignado al proyecto es Herman J. Mankiewicz. Él, wow. Judío. Contratado directamente por MGM. Él raras veces recibía crédito por su trabajo dentro del estudio, y en Oz tampoco lo iba a tener. Aunque su contribución principal, la expansión de la secuencia de Kansas, termina siendo clave para la estructura final de la película. El libro apenas dedica unas 700 palabras a la vida de Dorothy en la granja antes del tornado. Este señor, el Mankiewicz, es quien decide construir ahí una introducción completa con los personajes que después reaparecerían transformados en Oz. Meses después de este trabajo, este señor, el Mankiewicz, conocería a Orson Welles, con quien coescribiría Citizen Kane después. Hoy considerada, la mejor película de todos los tiempos. Interesante. Es un peliculón. Vayan a verla. Pero mientras Mankiewicz trabajaba en su versión, LeRoy contrató en paralelo, sin que él lo supiera, obviamente, el Mankiewicz, a otros escritores para que desarrollen sus propias versiones. Ogden Nash y Noel Langley reciben encargos separados para escribir sus propios tratamientos. En total, 10 guionistas distintos pasan por el proyecto a lo largo de 1938. Además de los ya mencionados, participan Irving Bresch, Robert P. Rush, George Seaton, Herbert Fields y Jack Mintz. Y hubo más. Solo 3 terminan acreditados en la pantalla, que fueron Noel Langley, Florence Ryerson y Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. No. No me gusta eso. Pero nada. El hecho de que no les hayan dicho que habían otras personas trabajando en la misma historia. Mira. Obviamente dinero, pero es como que... la industria era muy diferente en esa época, y era muy violenta, vamos a decir así. Sí. Langley
es quien escribe el tratamiento que termina siendo la columna vertebral del guión definitivo. Entre febrero y agosto de 1938 llega a redactar hasta 4 versiones completas del guión. Diablo. En una de las primeras, la bruja mala tiene un hijo llamado Bulbo. Hay una vaina, porque el perro de Dorothy y el hijo de la bruja. Ay, Dios mío. ¿Y se escribe así? Bulbo con B. Bueno, pero Bulbo intenta usurpar el lugar del mago cuando este desaparece. La subtrama nunca llega a filmarse y quedó completamente descartado, obviamente. En otra versión temprana, es la propia tía M quien amenaza con deshacerse del perro en lugar de la vecina Miss Gulch. Un cambio que después se revierte, dejando a Miss Gulch como la única antagonista de esa secuencia. Cuando Langley entrega lo que él cree que es su cuarto y definitivo guión, se entera de que MGM ha contratado sin avisarle a Edgar Allan Wolfe y Florence Ryerson, que los mencioné ahorita, para reescribir su material. Está tan loca. No, Langley se siente traicionado por el estudio. En verano del 38 se convierte en una guerra silenciosa de reescrituras superpuestas. Entra material nuevo, sale material viejo, se agregan escenas, se cortan otras, hasta que en octubre queda cerrada la versión que finalmente se filmaría. Igual, como dije, la versión de él es como la columna vertebral de lo que quedó. Entre las decisiones del guión más importantes es el cambio de los zapatos plateados del libro original, por lo que se conoce ahora las zapatillas de Ruby, pensando específicamente para que resaltaran mejor en la nueva tecnología a color. También es un aporte de Langley la idea de que los mismos actores que interpretan a los granjeros y al buhonero de Kansas reaparezcan transformados como el espantapájaro, el hombre hojalata, el león y el propio mago en la secuencia ya con el Mago de Oz. Un recurso que no existe en el libro y bueno, que tampoco hay como decirlo en el libro. Bueno, sí, pero les pierde la ilusión. Pero bonito ese detalle. Pero si tú supieras que mucha gente no se dio ni cuenta hasta que después lo dijeron. En el libro, además, la bruja mala del oeste, Elphaba, pero no es Elphaba, es apenas una de varias amenazas que enfrenta a Dorothy con los 3 sopal conmigo de ella. El guión de la película la convierte en la villana central y única de toda la historia, y también decide que el viaje entero de Dorothy termine siendo, en la ambigüedad del final, apenas un sueño provocado por el golpe en la cabeza durante el tornado. Otra decisión que se aleja del libro. Como ya les dije, en el libro Oz es un país que existe en el mundo y tiene un presidente y todo y todo. Harold Arlen y Jim Harburg componen la música original. Varias canciones que llegan a escribirse y hasta a filmarse nunca ven la luz en el montaje final. Una llamada Un caballo de otro color, pensada para que la cantara el caballo multicolor de la ciudad Esmeralda. Un reprise de Ding Dong, The Witch is Gone, que los monos voladores iban a cantar después de que la bruja se derrite. Y The Jitterbug, una secuencia de baile completa que tarda 5 semanas en filmarse y costó $80,000. Imagínate, en 1938. Qué rico. El estudio termina descartándolas del corte final por considerar que no funcionaban dentro de la película. Wow. Hey, no me importa si me pagaron mi cuarto, quiten lo que ustedes le dé su gana de ahí. Claro, pero a uno le gusta también verse. Qué vaina. ¿Qué más? Ahí hubo dinero, man. Ahí se desperdició pile cuarto. Para conseguir el elenco también fue otro lío. Como que cada papel principal pasó por varios nombres. La primera opción para Dorothy fue Shirley Temple, que era una chamaquita estrella de esa época, que estaba con el estudio 20th Century Fox, pero el acuerdo entre estudios nunca se concretó.
En esa época los actores firmaban un contrato con estudio, no era de que por proyecto. Tú firmabas un contrato y ese estudio era tu dueño y tú tenías que hacer lo que esa gente dijera y tú no podías trabajar con nadie que no fuera ellos, al menos que ellos lo autorizaran. Hoy en día está pasando algo así un poco, siento, en la industria latina, ¿no? No creo. Como que hay gente que es exclusiva de una plataforma. No, para nada. Nicole Kidman tiene una serie en cada plataforma, yo creo. No, pero yo siento como que hay gente que solo trabaja... No, pero eso es porque le hacen un contrato por un número de proyectos y no necesariamente significa que es exclusivo. También se consideró a Dina Durbin, la estrella cantante de Universal, pero para ese momento su imagen física ya había empezado a madurar y no encajaba con el papel de una niña. Judy Garland, de 16 años y bajo contrato fijo con MGM, era en ese momento una cantante más sólida que Shirley Temple, pero al principio se le consideraba demasiado grande para el papel. Su estatura baja terminó jugando a su favor y sumando un vestuario cuidadosamente pensado y a una prenda que le aplanara el pecho, lograron que en cámara pareciera mucho más joven. Pero cuando finalmente le hacen una prueba de cámara, todos en el estudio dijeron que sí, que Dorothy era Judy Garland. Ay, la pobre Judy. Apretá. Vayan a escuchar el episodio de Judy Garland. Wow. Diablo. El casting del mago resulta todavía más complicado. Roy quería originalmente a Edwin o Wine, I don't know. Pero el actor sintió que el papel era demasiado chico para su carrera y lo rechazó. La siguiente opción del estudio es W.C. Fields, que en ese momento estaba ocupado preparando otra película en Universal y no pudo aceptar. Se tiraron los nombres de Victor Moore, Hugh Herbert, Robert Benchley y Charles Winninger antes de que el papel termine en las manos de Frank Morgan, que resultaría ser la elección perfecta. El casting de los tres compañeros de Dorothy también tuvo su lío. Buddy Ebsen, un bailarín alto y de movimientos muy fluidos, es contratado originalmente para hacer el espantapájaro. Era más por el físico, obviamente. Pero Ray Bolger, otro bailarín alto, quería ese papel. Él quería ese papel y lo hizo en el musical de Broadway en 1902. Y él le dieron el papel. Se quedó con Y Ebsen se queda resignado como el hombre de hojalata. Igual le dieron trabajo. Ebsen, según se ha contado, no protestó por el cambio. Lo único que quería era estar en la película, sin importarle qué papel le tocara. Bert Lahr, un cómico de Broadway que todavía no había logrado triunfar en cine, es elegido como el león. Esa actuación terminaría siendo uno de los puntos en verdad más celebrados de la película. Para la bruja mala del oeste, Roy quería originalmente a Gail Sondergaard interpretando una villana glamurosa y seductora al estilo de la reina malvada de Blancanieves. Sondergaard llegó incluso a hacerse pruebas de vestuario y maquillaje con ese enfoque, pero cuando los ejecutivos del estudio deciden que la bruja tenía que verse fea y tradicional y no sensual, ella se retiró del proyecto. Bitch, if I'm not gonna be hot, I'm not gonna be anything. También se considera a Edna May Oliver antes de que el papel termine en manos de Margaret Hamilton. Los papeles secundarios también tuvieron su proceso. Para la bruja buena del norte se pensó en la estrella de los Ziegfeld Follies, Fanny Brice, antes de decidirse por Billie Burke, viuda de Florence Ziegfeld. Para el papel de la tía M se hicieron pruebas con May Robson y Sarah Palin antes de que el papel quedara las manos de Clara Blandick. Ay, Dios mío. Toda esta gente son actores del año 1, que me imagino que ustedes ni yo bien sé quiénes son. Ya ustedes saben. El punto que hubo un proceso largo y que ni siquiera... O sea, nadie quedó a la primera. Siempre habían gente antes. Ay, Dios mío. Espérate, Miguel. Lo siento. Disculpe. Aquí estoy. ¿Qué fue? El rodaje arrancó el 13 de octubre de 1938. Bajo la dirección de Richard Thorpe. Conocido por su trabajo confiable, pero sin ninguna experiencia en fantasía, Thorpe filma la secuencia del castillo de la bruja con Judy Garland, peinada con una peluca rubia larga y maquillaje pesado, buscando una Dorothy que pareciera una muñequita.
A los 10 días de rodaje, Buddy Epstein empieza a sentirse gravemente enfermo, el hombre de hojalata. Para lograr el efecto metálico de su piel, como el hombre de hojalata, el departamento de maquillaje le aplica polvo de aluminio directamente sobre pintura blanca en la cara. Cada retoque significa que Epstein respira más polvo metálico que se le va acumulando en los pulmones y le impide que el oxígeno le llegue bien a la sangre. Según su propio relato, antes del rodaje llegó a hacer pruebas con trajes de estaño real, de cartón cubierto de tela plateada y de papel, y el maquillaje fue igual de improvisado. Una gorra, la gorra pegada, nariz y mentón de goma, pintura blanca y encima el polvo de aluminio en seco. Epstein terminó hospitalizado, según él mismo contó después. Mientras estaba interno, el estudio lo llamaba constantemente para preguntarle si ya podía respirar bien. Como que, es verdad que tú estás mal. O sea, ¿cuándo tú vuelves? Cuando me cure de la mata que casi me dan. Él nunca volvió al rodaje, se recupera después de 6 semanas, pero para ese entonces MGM ya había pedido prestado a Jack Haley de Fox para reemplazarlo como el hombre de hojalata. Hoy en día hacen esa vaina y todo el dinero que haga esa película queda sobre ese tipo. O sea, casi lo matan y lo reemplazan. Y lo botaron. No. De hecho, si se fijan en la canción We're Off to See the Wizard, en la versión final, la voz que se escucha ahí sigue siendo la de Epstein. No la volvieron a grabar para ahorrar dinero. La hospitalización de Epstein detiene la producción. De Roy y otros ejecutivos revisan el material filmado por Thorpe hasta ese momento y no les gusta para nada. 9 o 12 días después de haber empezado, depende, o sea, no se sabe bien cuántos días exactamente fueron, despidieron al director, a Thorpe. Para evitar el escándalo, MGM envió a uno de sus encargados de relaciones públicas a esconder a Thorpe en Palm Springs durante 2 semanas, mientras la prensa recibe la versión de que el director simplemente estaba enfermo. Qué detalles. El siguiente en tomar las tiendas fue George Cukor, tu apellido, que duró apenas 4 días en el set, pero dejó una marca muy grande en la película. Es Cukor quien decide sacarle la peluca rubia a Judy Garland y devolverle su color de pelo natural, además de simplificar su maquillaje a algo mucho más discreto, argumentando que ella debía verse como una niña normal y no como una muñequita. También es quien consigue que Jack Haley o Haley, el hombre de hojalata, llegue prestado de la Fox para reemplazar a Epstein, y quien ordena que el polvo de aluminio se mezcle con pintura en forma de pasta para que no pase lo mismo y no se corra riesgo de que el actor nuevo inhale el polvo. Cukor deja el set para hacerse cargo de otra producción de MGM, que fue Gone with the Wind. Qué loco, yo estaban como inventando, en cada... Sí, todo esto fue una improvisación. Una semana tenía peluca, otra semana no, una semana el maquillaje se hacía con esto. Yo vi fotos de ella con la peluca rubia, en verdad, no está de nada. El tercer director es Victor Fleming, conocido antes por películas de tono más adulto y un estilo de dirección más exigente. Los actores hombres del elenco en general hablan bien de él, las mujeres no tanto. Margaret Hamilton, la bruja, que ya había trabajado con él antes, decía que Fleming era agradable mientras todo saliera bien, pero que si algo fallaba, se volvió una persona de muy mal carácter. El cuarto director fue King Vidor, no sé cómo se pronuncia. Entra al final para filmar las escenas de Kansas en blanco y negro, incluyendo el tornado y la secuencia de Somewhere Over the Rainbow. Este señor pensaba que iba a reemplazar a Cukor, en lo que el viento se llevó y termina asignado al Mago de Oz. La escena de la canción principal es sencilla. La cámara simplemente sigue a Judy Garland por la granja mientras canta. Que Fleming, ya de vuelta como director principal, quiere cortarla en la edición por considerar que alargaba demasiado el primer acto, y el estudio insiste en que se quede. ¿Tú te imaginas que hubiesen quitado esa canción? Tan icónica. Al final, solo Victor Fleming recibe el crédito oficial como director, aunque 4 personas distintas se turnaron el puesto en apenas 5 meses de rodaje. Y hay una vuelta también más en esta historia. Cuando Fleming deja el Mago de Oz para tomar Lo que el viento se llevó, es porque Clark Gable, la estrella de Lo que el viento se llevó, amenazó con abandonar el rodaje si no reemplazan a George Cukor como director.
La razón más citada es que Cukor, conocido en la industria como director de mujeres, no le daba a Clark Gable la atención que él sentía que necesitaba. Oh my God. Él exigía su atención. Dije que tenía los dientes de madera y olía malísimo. Bueno, así que mientras Fleming se va de Oz, a lo que el viento se llevó King Vidor, que en principio pensaba que iba a tomar el lugar de Cukor, como dije en esa misma película, terminó en cambio filmando Oz. Más allá de todo el drama humano, la producción del Mago de Oz fue también una hazaña técnica enorme por la época, con un departamento de efectos especiales divididos en 2 equipos dentro del departamento de arte de MGM. El director de fotografía principal fue Hal Ronson, con Ali B. Davis como responsable específico del proceso Technicolor. Wow, qué diferente. Filmar en Technicolor de 3 colores implicaba usar cámaras enormes y pesadas, cada una con 3 tiras de película, una en blanco y negro corriendo al mismo tiempo dentro del mismo aparato, cada una sensibilizada para capturar un color distinto: el cian, magenta y amarillo, que después se combinaban en el laboratorio mediante un proceso de transferencia de tinte para producir la imagen final a color. Para lograr suficiente luz sobre esas 3 tintas de película a la vez, el set requería una cantidad enorme de reflectores de arco encendidos permanentemente, lo que generaba un calor extremo especialmente insoportable para los actores que trabajaban con maquillaje pesado y trajes gruesos como Vogler, Haley y Lard. ¡Qué infierno! Para la escena del tornado, el responsable de efectos mecánicos, A. Arnold Gillespie, construyó una granja en miniatura a escala dentro de uno de los estudios y diseñó un cono gigante de tela parecido a las mangas de viento que se ven en los aeropuertos, suspendido de una estructura de acero que corría por el techo del set. El primer intento, hecho con un material de goma, no lograba retorcerse de forma convincente. Un segundo intento con muselina. ¿Qué es eso? Eso es, yo lo busqué, ahora no lo encuentro. Muselina. Es una tela ligera, suave, vaporosa y poco tupida, hecha por lo general de algodón o seda. Se usa para arrullos y mantas para bebés, ropa infantil ligera, vestidos de verano y pañales de tela. Algodón. Pero se rompía muy fácil y hicieron una tercera versión reforzada con alambre de piano por dentro. Lograron el efecto de un tornado que se retuerce de forma creíble. Does it? Le agregaron tierra fina soplada desde arriba y aire comprimido desde abajo para simular una nube de polvo. Bueno, obviamente como un tornado. Para la secuencia en la que Dorothy y la casa quedan atrapadas dentro del embudo del tornado, se construyó un cilindro gigante de tela pintada de 35 pies de diámetro, con la cámara ubicada en el centro, girando rápidamente, ¡ay mi madre!, mientras la tela permanecía fija. Los objetos que se ven pasar volando dentro del remolino: una vaca, una señora remando en un bote, la propia bruja mala en su bicicleta, se filmaron por separado y se combinaron después sobre ese fondo giratorio. Wow. Oh, wow. Los monos voladores de la bruja eran en su mayoría hombres disfrazados de contextura delgada, suspendidos con cables de piano desde la misma estructura de acero usada para el tornado. Con pequeños motores encendidos para que las alas aletearan, los cables tenían que mantenerse siempre tensos porque cualquier torcedura los rompía, y aunque había redes de seguridad, más de un mono terminó lesionado. Ay, Dios mío. Y en el hospital durante esas tomas. Para los planos más alejados se usaron además moldes en miniatura de los monos construidos por Marcel Delgado. Oh, mi gente latino, desde ahí. Muy bien. El mismo escultor que había hecho las criaturas de El Mundo Perdido y King Kong. Cada uno sostenido por hasta 4 alambres distintos, lo que sumaba más de 1000 alambres en total y obligaba a repetir tomas constantemente para cuando algunos se rompían. Las vistas de la ciudad Esmeralda a lo lejos no eran sets reales, eran pinturas en mate hechas por Warren Newcomb y su equipo, combinadas con la acción real
filmada por separado y encajada dentro de una zona enmascarada de la pintura. Oh my. Déjame beber agua porque es verdad. Y entonces, ¿qué fue? Me parece muy interesante eso de los monos. Porque ahí todo el mundo corría peligro. O sea, no solo los principales, todo el mundo. Yo no te he contado nada todavía. Corría peligro en esta producción. La más jodida fue la pobre Judy. Bueno, no, la bruja le fue mal. No, la bruja le fue mal. Yo leí. A la bruja le fue mal. Bueno, tú llegarás ahí. Mira, lo de Judy Garland en el sistema de estudios. Para entender por qué el trato hacia el elenco era tan descuidado, hay que entender cómo funcionaba Hobilus en los años 30. Los actores no estaban contratados, como dije hace un ratito, por película, sino directamente por el estudio, el que los asignaba proyectos con muy poca opción de negarse. MGM tenía alrededor de 120 actores bajo contrato fijo. Se les pagaba bien, estuvieran trabajando o no, pero a cambio perdían casi toda su capacidad de negociar mejores condiciones, mejor trato y medidas de seguridad. O sea, tú tienes tu salario semanal. O sea, tenés seguridad por un lado, pero por otro lado, Pero tienes lo que yo aceptar dijera. lo que ya te dijeron. Y Judy Garland sufre ese sistema de forma directa. Para que pareciera más joven y más delgada en el papel de Dorothy, el estudio, como dije hace un rato, le vendaba el pecho y le hacía usar un corsé debajo del vestido. Además, según relatos documentados sobre esa época de su carrera, el estudio le suministraba anfetaminas para bajar de peso y barbitúricos para que se duerma. Durante el rodaje de la escena en la que el grupo conoce al león, Garland no logra contener la risa ante la actuación de Bernard y rompe el personaje una y otra vez. Victor Fleming, frustrado, le dio una galleta, la bofeteó delante de todo el mundo. Y la mamá ahí... Pero un drama en vivo. Ese hombre era un loco. Según el relato, después de la bofetada, le dice que se controle y ella responde que no se volverá a reír más. Y la mamá seguro aguantó que le dieran la galleta. Esa era otra loca. Esa muchachita, la pobre. Tú no... Bueno, hoy el episodio que hicimos de ella, pues te va a ir para atrás. La mamá aguantó que le dieran la galleta a su muchacho. Así es. Todos los que trabajaron con Judy en el set coinciden que era querida por el equipo. Jack Haley recordaba que ella siempre buscaba que la hicieran reír. Margaret Hamilton la describía como alguien feliz durante el rodaje. Pero la vida de Judy Garland, tanto dentro como fuera de esta película, estuvo marcada por el trato que recibió de MGM desde niña. Y una historia muy amplia. Como les dije, hay un episodio donde yo la cubro completa. Esa señora de verdad no había... Una niña. Sí, pero es que su vida fue un problema para... O sea, siempre. Ningún aspecto de la producción ha generado obviamente más curiosidad que la participación de los actores que interpretaron los Munchkins. Y la mayoría de ellos personas de estatura baja, contratadas específicamente para esas escenas. Existen relatos incluyendo comentarios atribuidos al propio productor Mervyn LeRoy y al guionista Noel Langley, que describen al grupo de Munchkin como personas de comportamiento muy libre durante su estadía en el hotel de Culver City, donde se hospedaban, consumo de alcohol constante, entre otras cosas, y hasta la necesidad de que hubiera vigilancia policial en cada piso del hotel, según lo que se ha contado. En una entrevista de televisión en 1967, la misma Judy Garland comentó que varios de ellos bebían en exceso y que uno de unos 40 años la invitó a salir a cenar cuando ella era apenas una adolescente y trabajaba en el set. Por eso dijo que hacían orgía y que hacían de todo. Qué detalle. También existe el libro de Sid Loft, denuncia de que algunos Munchkins tocaron a Judy Garland de manera inapropiada durante el rodaje, aprovechando que su estatura los hacía parecer inofensivos. Pero no todos los testimonios coinciden. Jerry Madden, uno de los actores que interpretó a uno de los Munchkin del gremio de las paretas, escribió en sus memorias en el 2006 que esas historias de comportamiento desenfrenado estaban muy exageradas, aunque no las negó del todo. Mencionó que un grupo pequeño que vino de Alemania
sí bebían con frecuencia y se metían en algunos líos. Margaret Pellegrini, que tenía apenas 15 años cuando filmó como Munchkin, aseguró en declaraciones posteriores que nada se salió de control durante el rodaje y que ese tipo de historias le parecían muy injustas. Lo que sí ha sido completamente desmentido con evidencia de por medio es la famosa leyenda urbana del Munchkin ahorcado. La idea de que en el fondo de una de las escenas se puede ver uno de los actores colgado muerto en el fondo del set. Eso es mentira. Pero es una vaina que la gente tiene teorías de que sí, de que sí, de que sí. Y se mató y lo grabaron y ahí... Yo no entiendo. Analistas y coleccionistas de la película han identificado ese movimiento en pantalla como un ave, posiblemente una grulla del zoológico usada en la película. Pero en verdad no fue una persona. Pero el accidente más grave y mejor documentado de todo el rodaje le ocurrió a Margaret Hamilton para su salida de la villa Munchkin, justo después de pronunciar la línea "te voy a atrapar, preciosa, y a tu perrito también", al pobre Toto. La bruja mala debía desaparecer en medio de una explosión de humo rojo y fuego. No te rías, ¿viste? No. ¿De qué tú te estás riendo? Cuéntalo. Ella debía ir bajando por una trampilla mecánica en el piso mientras un efecto pirotécnico se activa encima de ella. Según otra versión de este mismo incidente documentada por el archivo de la Universidad de Wyoming a partir de biografías de la propia Judy Garland, el problema empezó porque un miembro del equipo técnico cayó dentro de esa misma trampilla momentos antes, lastimándose el hombro, y como resultado fue la propia Hamilton que tuvo que completar el truco ella misma en lugar de que lo hiciera un doble. Justo en la toma donde los tiempos de la los tiempos no lo calcularon bien cuando la pirotecnia. Los relatos varían levemente en los detalles, pero coinciden en lo esencial. Los efectos se activan antes de tiempo. El sombrero y la escoba de Hamilton se prenden en fuego primero y después el fuego le llega directamente a la cara. Todo pasa tan rápido que ella tarda en darse cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando se mira las manos, la piel de la mano y la muñeca estaban quemadas. Alguien que estuvo presente lo describió como si hubieran despegado con una cáscara de una fruta. El médico del set tiene que quitarle rápido el maquillaje verde de las zonas alrededor de las quemaduras, porque ese maquillaje a base de cobre, y según se ha documentado con trazas de otros compuestos tóxicos de esa época, no podía quedar en contacto con una herida abierta. Después le echan alcohol directamente sobre las quemaduras para desinfectar. Según sus propias palabras, aguantó el dolor todo lo que pudo antes de tener que gritar. Ella misma calificó ese momento como el más doloroso de su vida. Le vendaron la cara casi por completo, dejándole las ranuras para los ojos y la boca, y la mandaron para su casa. Hamilton pasó 6 semanas fuera de rodaje, recuperándose de quemaduras de segundo y tercer grado. Durante ese tiempo, según ella misma contó después, el estudio la llamaba constantemente preguntándole si ya estaba mejor, al punto de que su propio médico tuvo que intervenir para decirle que ella tenía motivos de sobra para demandarlos. Hamilton decidió no hacerlo porque se quería seguir trabajando en el cine. ¿Tú te imaginas qué fuerte es eso, man? ¿Cuándo vuelve la muchacha? Está del diablo. Cuando regresa al set, todavía con la piel de la mano sin terminar de sanar y usando guantes para cubrirla, Victor Fleming le pide ver la herida y le agarra la mano directamente, provocando un dolor tan fuerte que ella casi se desmayó. Según lo que se ha relatado, el comentario de Fleming después de eso fue de todos modos... Después de eso fue que de todos modos ya tenían la toma grabada en referencia a la toma del accidente. O sea, la que sale en la película es la que casi la mata. Sí, esa fue la que se usó en el montaje final. Ya tú sabes. La evidencia del crimen. Sí, porque también el estudio le ofrece un vestuario a prueba de fuego. No sé cómo funciona eso. Hamilton se niega directamente a filmar más escenas con fuego. Cuando le proponen una escena con humo en su lugar, la del vuelo de la escoba escribiendo "Ríndete, Dorothy" en el cielo, ella también se negó, y obviamente con toda la razón del mundo.
Para lograr el efecto, el equipo técnico instala un tubo metálico en la escoba que expulsa humo cubierto por la tela del disfraz para que no se vea, con el riesgo evidente de que el calor del tubo le prendiera fuego a la tela. Ya saben. Por eso, para una escena en particular, se decide filmar los primeros planos de Hamilton sin el tubo de humo y dejar que su doble de riesgo, Betty Danko, haga la toma completa desde lejos. Claro. Donde no se le ve la cara. Durante el rodaje, Fleming nota que el vestuario de Betty Danko, la doble, no ondea como él quiere, precisamente porque está sujeto al tubo para simularlo. Pide que encuentren una forma de esconder mejor el tubo sin frenar el movimiento de la tela. Según el propio testimonio de Danko, ella tuvo una sospecha rara cuando vio que estaban cubriendo el tubo con asbesto. Yo de verdad que... ¿Es cancerígena? Eso es todo. Lo malo es eso. No. Esa sospecha se confirmó, obviamente, al empezar a rodar, el tubo de humo explotó. Betty Danko relató después que se sintió como si se le arrancara el cuero cabelludo, porque la peluca y el sombrero salieron volando con la fuerza de la explosión. Y además la tumbó de la escoba. La escoba estaba suspendida a gran altura sobre el set. Betty Danko logra sujetarse antes de caer del todo. Deja de reírte. Pero que es un espectáculo, loco. Tú no te lo imaginas. Ella quedó colgando boca abajo mientras el equipo técnico baja el mecanismo con cables hasta el piso. Ya, ay, Dios mío. El resultado es una herida grave con fragmentos del vestuario incrustados en la carne que obliga a trasladarla de emergencia al hospital. Según los registros documentados sobre el incidente, Danko sufrió quemaduras profundas en la zona de los muslos con daño directo a sus órganos reproductivos al punto de necesitar después una histerectomía completa. Así es. Otros registros del propio incidente hablan de 11 días de internación y de cicatrices permanentes. Danko responsabilizó directamente a Victor Fleming por lo ocurrido. Qué fuerte, man. Los accidentes no se limitan a esos dos casos. El maquillaje verde de Hamilton tenía compuestos tóxicos, según se ha documentado, con presencia de metales pesados, típicos del maquillaje de esa época. Y ella misma contó que después de usarlo tanto tiempo, la piel se le quedó con un tono verdoso, incluso fuera del set. También relató que una vez maquillada no podía tocar absolutamente nada sin correr el riesgo de mancharse el vestuario de verde, al punto de necesitar la ayuda de otra persona incluso para poder ir al baño, porque ella misma no podía arriesgarse a tocar la ropa. Qué traumatizante todo. Frank Morgan, el actor que interpretó al mago, lidiaba con problemas de alcoholismo fuera del cámara. ¿Qué fue? Ay, Dios mío, ¿qué esta vaina? Esto es un clusterfuck. Esto es un tollo. Esto es un tollo. Él llegaba al set con una maleta negra llena de botellas y, según los relatos del elenco, era capaz de cumplir perfectamente con sus líneas mientras trabajaba, pero se volvía una persona de muy mal carácter en los momentos en que no estaba bebiendo, algo típico, según se ha señalado, del perfil alcohólico funcional, obviamente. O sea, él estaba mejor cuando estaba borracho. Ajá. Ah, bueno, pues... Bueno. Pues tome, por bienestar de todo. Burt Lahr, como León, tenía tanto maquillaje y prótesis en la cara, según su propio maquillador. Apenas una parte de sus mejillas y de sus ojos quedaban visibles debajo de todo el material, que no podía abrir bien la boca para masticar, así que durante semanas se alimentó solo líquidos, batidos y sopas tomados con un pitillo, con un popote, con un calimete. Según se cuenta... Un sorbete. Según se cuenta, esto lo tenía frustrado porque a él le gustaba comer bastante y llegó a quejarse directamente con Ray Bolger al verlo comer con normalidad durante los descansos, como que mal saltaba quillado que él no podía comer. Claro. Ray Bolger, como el espantapájaro, usaba una máscara de goma moldeada directamente sobre un vaciado de yeso de su propio rostro, con agujeros recortados para los ojos, la nariz y la boca, y sellada alrededor del cuello con una cuerda y pegamento. El material no era transpirable en lo absoluto, y sumado al calor extremo de las luces de arco necesarias para lo del Technicolor que dijo ahorita, él mismo describió la sensación como si se estuviera asfixiando durante todo el día. Ay, ¿no? ¿Y qué película del diablo es esta? Pero era mucho dinero que estaban ganando para aguantar tanto.
De darle te pagaron 3 pesos cada Ay, uno. Cristo. Jack Haley tampoco podía sentarse con el traje del hombre de hojalata puesto. Tenía que apoyarse de pie contra una pared para descansar durante las pausas, porque el traje era demasiado rígido para permitirle doblar el cuerpo. Además de la exposición al polvo de aluminio, Haley, whatever, llegó a sufrir una infección en los ojos a causa del maquillaje. Incluso el perro del Toto, interpretado en realidad por una perrita llamada Terry, sufrió un accidente cuando uno de los actores que hacían de soldados de la bruja, conocidos como los Winkies, le pisó una pata sin querer y se la lastimó a hombre, obligando a sacarla temporalmente de la producción hasta que se recupere. O sea, a la perra le operaron, pero a los alatas no. Eran animal friendly. Terry siguió trabajando en el cine después del Mago de Oz sin mayores inconvenientes. You better work, Terry. El Mago de Oz se estrenó el 10 de agosto del 39 en el Orpheum Theater de Green Bay, Wisconsin. No sé por qué ese lugar tan random. Habían cine bueno, parece por ahí. Y llega a las salas del resto del país semanas después con una recepción tibia. La película recaudó unos $3 millones. En su estreno original, cifra que apenas alcanzaba para cubrir el costo de producción, que había llegado a superar los $2.700.000, una cantidad exorbitante para esa época. MGM esperaba compensar el resultado comercial con reconocimiento en los premios de la Academia. La película recibe 6 nominaciones, mucho menos de las que se esperaban, y ganó solo 3: Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora y un Oscar Juvenil honorario para Judy Garland. Honorario. Victor Fleming sí gana el premio a Mejor Director esa noche, pero no por El Mago de Oz, sino por Gone with the Wind, que termina llevándose 10 premios de las 13 categorías en las que estaba nominada. Así es. La película en verdad no fue un éxito para nada, fue básicamente un fracaso. Pero, obviamente eso cambió a partir de 1956, cuando la cadena CBS compra los derechos de televisión y comienza a transmitirla una vez al año. Tradición que se mantuvo ininterrumpida hasta 1999. Muchos años. Esa transmisión anual, muchas veces acompañada de reencuentros del elenco original, convierte poco a poco a la película en un ritual familiar para generaciones enteras de espectadores, hasta transformar lo que fue un fracaso comercial modesto en un éxito sostenido. Judy Garland, gracias a esa película, se convierte en una estrella de primer nivel, y Over the Rainbow pasa a ser una de las canciones más asociadas a su carrera. Con el tiempo, la película también adquiere un significado particular dentro de la comunidad gay. Judy Garland fue una de las pocas estrellas de su época que aceptó abiertamente al público gay, y la frase "amigo de Dorothy" se volvió durante décadas una forma discreta de referirse a una persona como gay, a friend of Dorothy. ¿En serio? Y todavía eso a veces se usa entre personas que saben lo que significa, se usa. Pero he's a friend of Dorothy, ya tú sabes que... ¿Y eso por dónde? No lo... ¿Por qué? Por Judy Garland. No, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué parte de la peli a lo mejor conecta con la comunidad? No sé. No tiene que ver con la película. Sencillamente... Judy Garland. Ok. Judy Garland fue la primera artista que abiertamente apoyó esa comunidad. Ok. Nuestra comunidad. Obviamente esa comunidad. Y como ella era Dorothy, decían... Ok, ya asociaron. He's a friend of Dorothy. Es como cuando tú le quieres decir cunt a una persona, pero no le dices cunt. Le dices see you next Tuesday. Ponte en esto, Miguel. Puedo estar dando clase de historia aquí. La noche del funeral de Judy Garland en 1969 coincide con la noche de los disturbios de Stonewall, incluso. O sea, ella es... Pero yo creo que eso lo desmintieron. Mito. Yo creo que eso lo desmintieron. O bien eso. O vayan a averiguarlo ustedes mismos, me avisan. Nada, El Mago de Oz llegó a las pantallas después de 10 guionistas, 4 directores y un sinnúmero de cosas. Y... nada. A mí me encanta. La vi hace... como hace un año fue que la vi por última vez, ¿verdad? Pero no hay que... una prueba de que no hay que romper la taquilla de primero. O sea, de entrada. Esa no la rompió, pero... es de la película más respetada igual de la historia del cine. Se hizo un hito de la cultura popular. Go Gays.
Nada, Miguel, gracias por acompañarme nuevamente. Whatever. Mentira. No, gracias a Aquí hay ustedes. droga. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Y nos vemos, ya saben, en cualquier plataforma. Síganos en su plataforma de podcast preferida. Dejen 5 estrellas. Y si quieren apoyar este proyecto independiente, compren un café ahí. En el link de la bio de Instagram está. Bye.